Muy buenas tardes a todos. Primero agradecerle al ministro esta invitación que nos ha hecho para que empecemos a trabajar en el reto principal que tenemos, creo yo, la mayoría de ciudades en Colombia, y es la seguridad. Fue la prioridad que plantearon los ciudadanos durante el proceso electoral y es lo que nos exigen. Y así hemos actuado nosotros desde que asumimos el cargo en el caso de Bogotá. Por eso iniciamos una articulación con la policía. Recibimos al nuevo comandante de la Policía de Bogotá, el general Gualdrón, que además conoce Bogotá, que ha trabajado en Bogotá, que entiende las dinámicas delictivas de la ciudad y no va a tener una curva de aprendizaje que nos afecte. Vamos a poder empezar a trabajar rápidamente. Varios puntos quiero mencionarles hoy. Uno, lo que ha planteado el ministro en su introducción es clave, lo hemos planteado insistentemente, hay que hacer un cambio de enfoque para que con investigación criminal, con inteligencia, podamos desarticular las bandas que operan en Bogotá. Es decir, ir detrás solamente de un eslabón de la cadena, que es el último eslabón de la cadena, no será suficiente para mejorar la seguridad de las ciudades. En el caso de Bogotá no será así. Entonces, ese cambio de enfoque es prioritario y el ministro lo ha manifestado como un compromiso de parte de este gobierno. Segundo, una apuesta, como él lo mencionó, por el pie de fuerza. Bogotá necesita pie de fuerza particularmente en eso, investigación criminal. Apoyar, obviamente, esa labor va a ser muy importante para poder identificar a todos los actores criminales que operan en la ciudad. Un tercer elemento clave que mencionamos es lo que tiene que ver con la tecnología. En Bogotá estamos en proceso ya de recibir cerca de 200 cámaras LPR que nos va a permitir actuar rápidamente, porque son cámaras que tienen una herramienta adicional que hoy no cuenta Bogotá con ella. Eso nos va a dar un salto importante en términos de capacidades para poder enfrentar la delincuencia en la ciudad, y es una prioridad. Son las primeras, vienen de la administración anterior, vamos a multiplicar eso, y además manifiesto que he tenido la conversación también con el ministro de Interior, que nos ha manifestado que era hacer énfasis también en ese tema tecnológico con Bogotá, y lo vamos a hacer. Otro tema que me parece importante mencionar, y es que, bueno, frente a la pregunta de la extorsión, eso tiene que ver con la investigación criminal y la inteligencia, y en eso vamos a hacer énfasis de inmediato. Ya es una orden que recibió el comandante de la Policía de Bogotá y vamos a trabajar con Fiscalía para poder hacer énfasis en ese plan para enfrentar la extorsión que están viviendo muchos comerciantes y muchos habitantes de Bogotá. Es un fenómeno que ha venido creciendo, que reconocemos y que tenemos que actuar frente a él, y se hace precisamente con inteligencia. Hemos enfrentado un problema, y es que algunos de los delitos que han sido denunciados en los últimos días en Bogotá son delitos que fueron cometidos el año anterior. ¿Qué evidencia esta problemática? Que la gente no está denunciando muchas veces. La gente toma tiempo en denunciar y eso afecta a cualquier investigación. Tenemos que generar, y estamos trabajando en eso con el secretario de Seguridad, en herramientas que nos permitan facilitar la denuncia, que el ciudadano sienta confianza, sienta protección también para que denuncie, y de esa forma podamos actuar rápidamente. No voy a mencionar los casos específicos, pero hemos tenido que actuar para acompañar a víctimas de delitos cometidos en diciembre, en noviembre, en octubre, que se han conocido en los últimos días, para que presenten la denuncia y podamos actuar con la policía y con la fiscalía. Entonces, eso va a ser un tema también muy importante en el que tenemos que trabajar. Y finalmente, para responder una pregunta que era amplia, tenemos que abordar la problemática del consumo de drogas sin lugar a dudas, y en Bogotá lo vamos a hacer. Ya el secretario de Seguridad anunció un proceso de trabajo que vamos a realizar en estos días para determinar cómo vamos a ejercer esa función que tenemos, que nos permite determinar y la restricción que habrá en Bogotá para el consumo, obviamente, de sustancias psicoactivas. Eso no puede por ningún motivo llevar a entender que no va a haber el cumplimiento de la ley, que no vamos a garantizar el cumplimiento de la ley. La ley nos ordena como autoridades actuar frente al tráfico de drogas en Bogotá y en cualquier zona del país, y lo vamos a hacer en Bogotá y vamos a seguir actuando. Pero tenemos que garantizar, obviamente, que se cumple la sentencia de la Corte sin ir en detrimento de los derechos de los demás habitantes de Bogotá, que exigen un espacio sano, seguro, particularmente en parques y alrededor de colegios.